Hoy, 11 de septiembre de 2021, se cumplen 20 años de los ataques terroristas que cambiaron la ciudad de Nueva York. No tan solo en sus rascacielos, sino en el corazón de su gente, y que serían incluso un shock a nivel mundial. Así que hoy, en Ramen con Palillos, nos gustaría hablar sobre el tema y cómo cambió no tan solo las artes y la cultura pop, sino también cómo afectó al cine norteamericano y sus implicaciones posteriores. Primero, entenderemos cómo era el cine norteamericano antes del 11 de septiembre. Las películas más populares de los años anteriores como Titanic, Duro de Matar 3, Día de la Independencia, Armageddon y Misión Imposible 2 nos hacían pensar en una hegemonía bien marcada de Estados Unidos como fuerza de orden y paz en el resto del mundo. Los villanos habían pasado de ser los soviéticos a una otredad poco clara formada por personas en contra del orden, amenazas extraterrestres y fuerzas de la naturaleza, haciendo con esto una capa invisible y que cambiaría el cine hacia una manera fantasiosa y protegida, en donde el presidente de Estados Unidos podía tomar un avión caza y derribar extraterrestres sin mayor problema, o un hombre común podía salvar al mundo por amor con Aerosmith de fondo. Las películas claramente mostraban un mundo de escapismo y heroísmo rozando la ñoñez, o en palabras de Susan Sontag, el camp era la forma en aquellos momentos. Un año antes, en el 2000, las películas más populares eran films como American Psycho, Requiem por un sueño, Memento y Gladiador. Pero al año siguiente, después de los ataques, las películas más populares serían aquellas ligeras y que permitirían un mayor escapismo como Legalmente Rubia, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Claro, sin olvidar Rápidos y Furiosos. Ahora, este tipo de películas como Armageddon o El Día de la Independencia se sentirían muy cerca de la realidad, con monumentos explotando por los aires y las mismas torres gemelas incendiándose gracias a un meteorito. Aunque de vez en cuando se levantaría alguna que otra película con un tono más serio, durante los siguientes años sería este tipo de cine quien reinaría, aunque cedería poco a poco a otro tipo de películas más serias en tono y con un mensaje más claro. Capítulo 1. La cultura de la cancelación, ediciones y Spider-Man. Empezaremos hablando con una de las consecuencias más obvias. Durante aquella época, algunas películas fueron canceladas de raíz. Justo en los momentos de los ataques, se decía que Jackie Chan estaba en las torres filmando una película nueva. Y aunque su presencia en las torres fue desmentida a los pocos días, la película que estaba preparando fue una de las primeras en ser canceladas después de los hechos, ya que trataba sobre un limpiavidrios que trabajaba en las torres. James Cameron también tuvo que cancelar una secuela de True Lies, la cual trataba sobre una comedia y el fundamentalismo terrorista. Algunas otras películas como Zoolander tuvieron que ser reeditadas, ya que contenían metraje de las Torres Gemelas. Volver al futuro, que se encontraba pasando en la televisión en aquellos días, tuvo que ser retirada, ya que el problema con los terroristas libios sería un problema para las personas. Por ejemplo, Lilo y Stitch tenía un final donde Stitch secuestraba un avión para rescatar a Lilo, el cual tuvo que ser cambiado por una nave extraterrestre. King Kong de 1976 tenía planeado una reedición en DVD en aquellos días y tuvieron que regresar los discos para cambiar las portadas por unos donde no salían las torres, y así evitar herir las susceptibilidades. Uno de los casos más representativos fue el de Spider-Man de 2002, la cual dependía en su publicidad de manera casi completa en las Torres Gemelas, las cuales salían en pósters promocionales y en un teaser que pasaba por aquella época donde el Hombre Araña atrapaba un helicóptero entre las famosas torres, el cual salió de circulación en ese mismo día. Incluso tuvieron que cambiar los finales, donde ahora en las escenas nuevas, los neoyorquinos ayudarían a Spider-Man a detener al Duende Verde, uniendo fuerzas con el protagonista, escena que sería calcada para la segunda parte y que mostraría un sentimiento de unión en la ciudad, para servir como catarsis para el público. ¿Cómo tratar el shock?
Cuando una persona presencia un hecho traumático, es fácil entrar en un shock emocional. Y con esto, revivir la experiencia en forma de sueños, pensamientos y regresiones. Lo cual era justamente lo que sucedió después del ataque. En los medios, en los canales de noticia, en los de series y hasta en MTV, durante días la imagen de la caída de las torres se repetía una y otra vez sin cesar, de la noche a la mañana, lo que incrementaba el miedo y el estrés constante en la población, y que llevaría a adoptar muchas de las imágenes dentro del cine unos años después de los ataques. Como en la película La Guerra de los Mundos, donde la tranquilidad es rota en un ataque poco comprensible, y las víctimas deben correr entre una nube de polvo para ponerse a salvo, cargando a sus seres queridos durante días caminando entre aviones desplomados y edificios caídos. Y en especial en el caso de Cloverfield, donde los personajes graban las imágenes a modo de documental o found footage, lo cual se convertiría en una pieza importante en las películas de la época. Capítulo 2. Cuestionando el sueño americano. Como estar en una película. Esa fue la forma en la que muchas personas se referían a su experiencia el 11 de septiembre. Y sería el cine, unos años después, el que se cuestionaría profundamente sobre el papel de Estados Unidos ante el ataque terrorista y sus responsabilidades en el pasado que habían desencadenado estos sucesos. Poco a poco, el cine se fue volviendo crítico. Una de las primeras películas que hablaron directamente sobre este hecho es una serie de cortos llamada 110901 del año 2002. Algunos de estos cortos son magistrales y ayudaron a tener una mirada más global sobre el acto, destacando especialmente los cortos de Samira Makhmalbaf, de Irán, donde una maestra intenta explicar a unos niños afganos refugiados en Irán el atentado de las Torres Gemelas, pero los niños no prestarán mucha atención porque les interesa más un accidente con víctimas ocurrido en su propio pueblo. El de Youssef Chahine, de Egipto, donde el director conversa con un soldado norteamericano sobre el sentido del atentado y sus causas. El de Idrissa Ouedraogo, de Burkina Faso, donde unos niños creen reconocer a Osama Bin Laden en un poblado y se disponen a capturarle para cobrar la recompensa millonaria que ofrecía el gobierno norteamericano. Y con este dinero piensan curar a la gente. Y especialmente el de Alejandro González Iñárritu, de México, donde una pantalla casi siempre en negro, con algunos flashazos de la famosa imagen del hombre que saltó al vacío, ofrece el documento sonoro de la tragedia. Al final, una frase: la luz de Dios nos guía o nos ciega. Esta compilación de cortos fue mal vista por los críticos norteamericanos por su crítica ante la potencia mundial, siendo uno de los más atacados Sean Penn. Otra película, o más bien un documental que se volvería icónico y daría una perspectiva mordaz, sería el documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, del 2004, el cual despedazaría a la administración de Bush y a la parte más conservadora del país. Incluso, Spielberg se uniría a estas críticas con Minority Report, dando una maravillosa crítica a la ley patriótica del 2001, cuestionando sobre las libertades frente a un Estado que se valía cada vez más de actos cuestionables en su guerra contra el terror. Otra gran película de la época es Leones por Corderos, de Robert Redford, en la cual aborda polémicas como la guerra, la manipulación de los medios o la pasividad de los jóvenes ante los problemas. De hecho, el guionista Matthew Carnahan escribió el guión al darse cuenta que cambiaba de canal cuando salían noticias sobre Irak. Todo ello se muestra a través de 3 escenarios paralelos en los que la acción transcurre en tiempo real. El título de este drama fue inspirado por una escena de la película, durante la cual el profesor universitario Dr. Malley ataca la apatía del público norteamericano hacia los eventos mundiales y de manera específica la guerra contra el terrorismo,
El Dr. Malley argumenta el problema no es con la gente que inició esto. El problema es de todos nosotros, que no hacemos nada. Para ilustrar su punto, este personaje dice que durante la Primera Guerra Mundial, miles de soldados británicos murieron en un inútil ataque en contra de los soldados alemanes que se hallaban bien atrincherados. Los soldados alemanes llegaron a admirar tanto a sus contrapartes que escribieron poemas e historias alabando su heroísmo. También criticaron la arrogancia e incompetencia de los oficiales del ejército británico, quienes desde la seguridad de la retaguardia tomaban el té mientras los jóvenes eran sacrificados de manera inútil. Es una de tales composiciones que incluye la observación: en ningún lugar he visto tales leones conducidos por tales corderos. Una película maravillosa. Jarhead, de Sam Mendes, es la historia sobre un marín de 20 años de edad enviado al desierto de Arabia Saudita, en la Primera Guerra del Golfo, para estar preparado a combatir en Kuwait, tras su ocupación por Irak. Pero este soldado vive una guerra muy diferente a la que se describió en los periódicos y en los canales de la época. La película muestra la espera de los Marines y soldados que no han entrado directamente en el conflicto armado, y cómo lidian con el aburrimiento, describiendo a unos soldados aterrorizados por esta guerra, pero también emocionados por matar a su primer víctima. Muestra también a unos jóvenes como cualquier otros, ávidos de sexo, con continuas trifulcas debido a la convivencia, bromas pesadas y con los problemas derivados de la situación. Bueno, me sería imposible hablar sobre cada película que criticó las políticas y las guerras post-11 de septiembre, pero me gustaría recomendarles algunas que pueden verlas y sacar conjeturas por sí mismo, como la serie Generation Kill, la película Children of Men, Camp X-Ray, The Valley of Eli y tantas otras. Algo que también podemos ver en el cine de la época es un marcado sentimiento anti-Oriente, en especial la llamada islamofobia, en donde algunas películas abiertamente la aceptan, pero eso no es nuevo en el cine. Vamos, en la canción de apertura de Aladdin de Disney podemos escuchar la frase: ¡qué barbarie, pero es mi hogar! Andor singular, qué barbarie, pero es mi hogar. Sin embargo, esto es algo que escaló en la administración de Bush, a nuevos niveles hasta llegar al infame filtro amarillo, usado hoy para demostrar la barbarie en zonas especialmente del Medio Oriente, donde es necesaria la intervención de un norteamericano para traer la paz y quitar hijabs, demostrando el cruce hacia la libertad de las mujeres musulmanas. Pero nosotros ya estamos trabajando en un video sobre el cine y orientalismos para entender más este punto. Capítulo 3. El mito del hombre común. No podemos olvidar que el cine es también una máquina política en las peores manos, y como si se tratara de la peor pesadilla de Campbell, las voces autocríticas se perdieron dando paso al grito de venganza y creando un nuevo héroe norteamericano, cambiando a John Rambo por el nuevo héroe como Chris Kyle, héroe de la película semibiográfica Francotirador. El cine durante la guerra de Vietnam cambió de un cine pro-guerra en The Green Berets de 1968 a Yankee in Vietnam de 1964, hasta un cine contra la misma, como en Taxi Driver de 1976, e incluso llegando al revisionismo como en First Blood de 1982. El cine post-11 de septiembre tomó un camino distinto, pero con el mismo objetivo: cambiar la visión del soldado. Según los escritos de Joseph Campbell, los mitos y nuestra visión de ellos son creados para poder entender el mundo a un nivel más personal y psicológico. En realidad, la gente no creía que los dioses griegos hundieron la Atlántida para liberar al mundo del mal. Esta era una alegoría utilizada para entender la corrupción del hombre y el mal que crearía en la propia persona. Campbell, entre muchas otras teorías, nos habla sobre el monomito y el viaje del héroe, el cual es un estudio sobre la creación de la realidad para nuestros héroes o incluso nuestras propias vidas. Algunos de los pasos en el viaje del héroe son el mundo ordinario, el llamado a la aventura, el rechazo al llamado, el encuentro con el mentor, cruzando el umbral, la gran prueba, la recompensa, el camino de vuelta y el regreso con el elixir.
Del mismo modo, las películas fueron tomando ciertos criterios para entender los pros y las contras del estado bélico que se produciría en la época de la guerra contra el terror. Podemos analizar dos casos diferentes para entender cómo funciona esto en el cine. Por un lado, The Hurt Locker de 2008 y por el otro, American Sniper de 2014. En The Hurt Locker encontramos la historia de William James, sargento primero y su unidad de élite que desarman bombas en el conflicto en Irak. El acercamiento a esta historia se basa en los escritos de Mark Paul, quien estuvo presente en la guerra y salía de 10 a 15 veces al día con los soldados y llegó a conocerlos bien. Si bien la película y el relato sigue a grosso modo el camino del héroe de Campbell, Kathryn Bigelow jugará a propósito con dos partes del monomito, como el mundo ordinario, el cual es a propósito desaparecido al inicio de la película, saltando directamente al conflicto en pleno inicio, donde vemos un mundo ya contaminado y despojando desde el principio al héroe a un lugar al cual retornar al final. El llamado a la aventura no tendrá dudas para nuestro héroe. Él ya está decidido a regresar a este mundo bélico, al cual pertenece. No existe un mentor y el umbral ya fue cruzado. Lo único que nos queda es ver al héroe a través de la crítica del personaje secundario y cuestionarnos si el héroe existe, si la aventura es real o acaso todo es una mentira que nos han contado a través de los medios y aquel cáliz prometido es solo un espejismo. En el otro caso, American Sniper, del generalmente gran director Clint Eastwood, encontramos un relato más acercado al ala conservadora norteamericana, como el mismo Eastwood. La película está basada en la autobiografía de Chris Kyle, quien en Irak se convertiría en el francotirador más letal de la historia de los SEAL. En el caso de esta película, creada como una apología al individuo que se une a la guerra por sus ideales y por un sentimiento de venganza, Eastwood se aleja de un papel generalmente más crítico a los sistemas en películas como Million Dollar Baby y Cartas desde Iwo Jima, para crear la geografía más que la biografía de Chris Kyle. También, en el caso de francotirador, Kyle sigue más a pie de la letra la organización de Campbell. El mundo ordinario. Kyle nace en una familia que le enseña desde el principio cómo disparar, el papel de Dios y una fuerte convicción al terminar cualquier cosa que se empieza, además de cuidar siempre de la familia. El llamado a la aventura en el momento de ataque de la embajada, que se vuelve aún más fuerte en el momento de los ataques de las Torres Gemelas, saltándose en menos de 2 minutos directamente a la acción. Nos encontramos la gran prueba al enfrentarse a Mustafa, el camino de vuelta al regresar a casa, y la resurrección del héroe en el momento final de la película. Pero, si somos sinceros, no solo es en el cine de guerra que encontramos este cambio en el héroe. Siendo el cine de superhéroes el caso en el que más podemos encontrar los cambios post-11 de septiembre, en especial películas como The Dark Knight, creando un film neo-noir post-11 de septiembre y por supuesto en Iron Man, del mismo año, donde tomaría el origen del personaje en la guerra de Vietnam y lo llevaría a la guerra de Irak, y que terminaría por crear la saga más grande e influyente de nuestros tiempos, el universo cinematográfico de Marvel. Pero ese tema merece su propio ramen con palillos. Como hemos visto, el 11 de septiembre fue un punto de inflexión en cuanto al cine norteamericano, y cómo este fue influyendo cada vez más en las mentes de nuestra generación. Esperemos que este video haya sido de su agrado y tomemos como una forma más crítica, sin dejarnos llevar solamente por las emociones del momento, el porqué de la guerra, el porqué de sus ambiciones y en especial cómo un hecho tan grande como el 11 de septiembre afecta a los individuos. Sin más, gracias por acompañarnos en esta sesión de Ramen con Palillos en Estudio Ramen. Un abrazo y hasta la próxima semana.